En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Ustedes conocen la problemática, porque ya se la he dicho varias veces, que había en las iglesias de Galacia. No era una iglesia, eran varias iglesias, varias ciudades que pertenecían a esa región de Galacia. Pablo llegó, el apóstol Pablo llegó a Galacia, visitó esas iglesias, o más bien levantó esas iglesias, plantó esas iglesias, capacitó líderes, formó líderes y los dejó a cargo de esas iglesias. Pero lamentablemente, cuando el apóstol Pablo salió, o posiblemente antes de que saliera, posiblemente, entraron falsos maestros. Probablemente ya estaban encubiertamente, como dice la palabra de Dios, que querían judaizar a los creyentes. ¿Qué significa eso? Bueno, querían que los creyentes practicaran el rito de la circuncisión y todas las demás leyes que estaban establecidas en la ley de Moisés. Eso era lo que ellos querían, que si no podían cumplir esa ley, entonces no serían salvos. Pero la palabra claramente nos enseña, claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Gracia es un regalo que no merecemos, pero que Dios nos lo da por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe no es de nosotros, es un regalo de Dios también. Y luego recalca, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. No por obras. Entonces estos judaizantes, estos legalistas, estaban obligando o queriendo obligar a los hermanos, a los creyentes, a que guardaran la ley. Y claramente hemos visto nosotros en el transcurso de estos domingos que hemos tenido la oportunidad de enseñar en el libro de Gálatas, que el apóstol Pablo enseña que guardar la ley implica cumplirla a perfección. Y nadie, ningún ser humano, aparte del Señor Jesucristo, pudo cumplir la ley. Porque dice que si cumples la ley, pero fallas en un punto, ya te hiciste transgresor de toda la ley. Además, la ley nunca nos va a salvar. Nunca nos va a salvar. La ley nos hace ver la necesidad que tenemos del Señor Jesucristo. Y eso es importante, hermanos. La necesidad que tenemos del Señor Jesucristo. Si ya no hubiera muerto y resucitado, como dice el apóstol Pablo, y si nosotros estuviéramos congregados acá sin haber muerto el Señor y sin haber resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Fue lo que vimos el domingo pasado, ¿recuerdan? Seríamos los más dignos de lástima porque nada estaríamos haciendo acá. Pero hermanos, lo hermoso, lo maravilloso, lo glorioso es que Cristo resucitó. Y a través de su resurrección, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que la resurrección de Cristo es las primicias. Y que un día todos los creyentes, si estamos muertos, vamos a resucitar para vida eterna.
todos los creyentes. Y los que estén vivos cuando venga el Señor por su iglesia, va a ser transformados. Y hay evidencia en la palabra de Dios de esa transformación. La Biblia dice que Enoc desapareció porque se lo llevó Dios y fue llamado amigo de Dios. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Y el Señor Jesucristo también fue levantado hacia el cielo. Y todos los que estaban reunidos con Él en ese momento lo vieron partir. Qué hermosa experiencia es. Qué hermosa experiencia. Ver partir al Señor hacia el cielo. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5. Habíamos estudiado el capítulo 5 hasta el versículo 15. El versículo 15 nos habla de la difícil situación que estaban viviendo los creyentes en esa iglesia, en esas iglesias. Dice el versículo 15, para recordarnos: pero si os mordéis y os coméis unos a otros. Recuerda que esto da es como ver un montón de fieras peleándose entre sí, fieras salvajes peleándose entre sí. Y muchas veces, gloria a Dios, el Señor nos ha librado de eso, pero en algunos grupos han sucedido cosas así. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A propósito de eso, hace poco miré un video. No sé si ustedes lo vieron, no sé, en las redes, de un pleito de una iglesia. El pastor tuvieron que llevar en la ambulancia al hospital. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis unos a otros. En esta mañana, hermanos, en esta mañana queremos reflexionar, meditar en la palabra de Dios. Y aquí en los versículos que vamos a estudiar del 16 al 21, del 16 al 21, vamos a encontrar dos principios importantes que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestro diario vivir, para que vivamos en santidad, como nos manda su palabra. Dos principios. Andar en el Espíritu. Un principio, andar en el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos ejemplos de las obras de la carne que el andar en el Espíritu nos ayuda a vencer. Todos los creyentes que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Todos tenemos el Espíritu Santo, los creyentes. Ahora, si usted no es creyente, si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, no tiene a Dios en su corazón. No tiene a Dios. Esa experiencia de pasar de muerte a vida es la experiencia más maravillosa que todo ser humano puede hacer. Reconocer delante de Dios que es pecador y que no es posible autosalvarse, sino que es necesario confiar en Cristo. Y cada persona debe hacer eso individualmente. No necesita que alguien esté a su lado para enseñar. Lo aprende en la iglesia. Se da cuenta por medio de la creación.
Y al leer la palabra de Dios, se da cuenta que está perdido y que necesita de Cristo. Necesita. Y urgentemente. Porque si mueres sin Cristo, como dijo el pastor Carlos, si mueres sin Cristo, ya no hay esperanza. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Terrible, hermanos, para los no creyentes. Maravilloso, gozoso para los creyentes. Entonces, esta mañana vamos a estudiar estos principios y también, pues vamos a practicar algunas palabras del griego koine o koine, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. La mayoría, quizá el 99% del Nuevo Testamento se escribió en griego koine. Entonces vamos a abrir vamos a leer la palabra de Dios y luego vamos a orar. Versículos del 16 al 21, de un solo. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a ver. Señor amado, nuestro Dios eterno, inmutable, todopoderoso, omnipresente, omnisciente, misericordioso, santo, 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 justo. Te adoramos, Señor. Y ahora que vamos a meditar en tu palabra, y especialmente al meditar en estos términos, estas palabras que son propias de la carne, ayúdanos a entenderlo y a alejarnos y a confiar en ti de todo corazón. Ayúdanos en este momento, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Entonces, el primer principio es que debemos usar la libertad para andar en una vida santa. Una vida santa. El Señor posicionalmente nos santificó. Somos santos delante del Señor. Pero todos nosotros sabemos que hay eso, que también la santidad es un proceso. Se llama la santidad progresiva. Que a medida que el creyente va creciendo, va conociendo la palabra de Dios, se va dando cuenta de cómo Dios quiere que vivamos. Entonces, en esa medida, el creyente va botando lastre, limpiándose y tratando de vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dice el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu.
Este verbo, andar, está en el modo imperativo. Andar. No es algo opcional, es una orden, y una orden divina, andar en el Espíritu. La palabra en griego es peripateo. Peripateo, caminar, andar, ir de un lugar a otro. Y el sentido espiritual es que de donde estoy puedo avanzar a una posición mejor en cuanto a mi relación con Dios. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu debe tratarse de un estilo habitual de vida. El creyente que anda en el Espíritu vive feliz, agradecido con Dios, dándole gracias a Dios por todo lo que Dios permite y hace en su vida. No se queja, porque piensa en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por él. Y eso trae paz y consuelo al corazón. Y la esperanza bienaventurada de verle un día. Entonces, es un estilo de vida, andar en el Espíritu. Y como les digo, el modo operativo nos indica que en este caso, andar en el Espíritu no es una opción, es un mandato divino para todos los creyentes, ¿verdad? Es un mandato divino. Y también lo que tiene que haber en la vida de cada creyente es someterse al control del Espíritu Santo. En muchas partes el Señor dice en su palabra en los Salmos que no debemos ser tercos, no debemos ser insensatos, sino entendidos de la palabra de Dios. Y si en este caso nos dice que debemos aprender, debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Ahora, pensando en la situación de los Gálatas, y muchas veces al presente también, esa es una de las cosas que asustan al legalista, al judaizante. Piensa que andar en el Espíritu implica que la persona puede pecar, que la persona puede desviarse de su fe. Pero hermanos, no satisfagáis los deseos de la carne, de lo que dice. Entonces, andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, de todo creyente, en el corazón de todo creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo está ahí. En segundo lugar, significa estar abierto a la influencia del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, significa modelar tu vida según la influencia del Espíritu Santo. Y miren, es fácil detectar una persona que está creciendo en la vida cristiana. Es fácil. Y unos a otros nos damos cuenta del avance de cada hermano en la vida cristiana, de su conocimiento de la palabra de Dios, del control que tiene el Espíritu Santo en su vida, del deseo que tiene de servir al Señor, de la disposición que tiene.
Cada creyente que alcanza la madurez espiritual está disponible para el Señor las 24 horas del día, dispuesto para hacer la voluntad de Dios. Y no satisfaréis los deseos de la carne, dice la segunda parte de este versículo. No hay manera de que alguien pueda satisfacer los deseos de la carne mientras camina en el Espíritu Santo. Mientras camina en el Espíritu. Porque, como dice más adelante, y estos dos, podemos decir, agregar esa palabra dos, se oponen entre sí. La carne y el Espíritu Santo. Entonces, no hay manera de que una persona, un creyente, pueda satisfacer los deseos de la carne si anda en el Espíritu, mientras camina en el Espíritu, porque los dos no van juntos, nunca. El Espíritu Santo no se mueve en nosotros para satisfacer nuestros deseos y nuestras pasiones caídas, de ninguna manera. Se mueve en nosotros para acercarnos más a Dios, a nuestro Padre Celestial, para enseñarnos acerca de Jesús y guiarnos en el camino de Jesús. Y hermanos, esta es la clave para una vida recta. Andar en el Espíritu, no vivir bajo el dominio de la ley, de la carne. Mira lo que escribió Martín Lutero con respecto a esto. El gran reformador. Él dijo: no niego que la concupiscencia de la carne incluye la concupiscencia carnal. La concupiscencia de la carne podría ser los deseos, ¿verdad? La concupiscencia carnal es cuando te sientes atraído a hacer esas cosas. Y dice Lutero, pero se necesita más. Abarca todos los deseos corruptos que más o menos contagian a los creyentes, como el orgullo, el odio, la codicia, la impaciencia. Todo eso tiene que ver con los deseos de la carne. El versículo 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra espiritual. Cuando la persona entrega su vida al Señor Jesucristo, se convierte, es un creyente que quiere caminar obedeciendo la palabra de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando, reflexionando en la palabra de Dios. Hermanos, hay una guerra espiritual en el creyente. La carne, nuestras inclinaciones hacia el mal, esa es la carne. Y lo que el Señor nos dice en su palabra, que hay una guerra. Pero si vivimos en el Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu de Dios, ganamos esa batalla. Ganamos esa batalla. Andar en el Espíritu es la clave, pero no siempre es fácil. No siempre. Hay una gran batalla en el interior del creyente. Y la batalla es entre la carne y el Espíritu. Cuando la carne está ganando la batalla interna, no hace la cosa que deseas. No vives de la manera que quieres. Porque vives bajo la carne, en lugar de vivir bajo el Espíritu. Ahora, hermanos, una aclaración. Cuando Pablo usa el término carne, no se refiere a nuestros cuerpos de carne y hueso. La carne es el término usado con frecuencia por Pablo para describir lo que queda del viejo hombre tras la salvación de una persona. Se refiere a esta condición humana no redimida, la parte de un creyente que aguarda su redención futura en el momento de su glorificación. Esa es la carne, esa parte no redimida en nosotros, que siempre está queriendo echarnos a la deriva, a los deseos del mundo,
a las cosas que el mundo ofrece. No quiere permitirnos vivir bajo el Espíritu Santo. Entonces, es lo que queda del ser humano, del creyente, que no ha sido redimido, sino hasta el momento de su glorificación. Tenemos una lucha mientras estamos en este mundo. El día que partamos al cielo se terminó la lucha. Ya no hay más influencia ni poder del pecado. Es lo que dice Romanos 8:23. Vamos, busca conmigo este pasaje, Romanos 8:23. Bueno, leamos del 22. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de esta carne que no ha sido redimida. Esos deseos de alejarme de Dios, esa es la carne. Y el creyente gime. Hasta ese entonces tiene una identidad redimida que vive en una condición humana no redimida. Esa es la situación del creyente. Tiene una identidad redimida que vive en una condición humana no redimida. Y esto genera un conflicto de grandes dimensiones. Claro que sí, ¿verdad? Debemos hacer lo que el apóstol Pablo ya le dijo a los Gálatas en 2:20. Gálatas 2:20. Ya lo hizo el apóstol. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que crucificar nuestra carne y vivir para Cristo. Pablo mismo, el gran apóstol, enfrentó como cualquier otro creyente, enfrentó esa lucha constantemente contra la carne. Miren lo que dice en Romanos el capítulo 7, versículos 18 y 19. Miren lo que dice, Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mire cómo exclama en el versículo 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él mismo se responde: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El equivalente griego de carne, la palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento griego, es sarx. Y cuando Pablo habla de sarx, se refiere a todo lo que el hombre es y es capaz de hacer como ser humano pecador, aparte de la inmerecida intervención del Espíritu de Dios en su vida. Para referirse al hombre como un ser caído cuyos deseos
incluso en el mejor de los casos, se originan en el pecado y están manchados por él. Así sarx, carne en nuestro idioma, pasó a significar todo el mal que el hombre es y es capaz de hacer aparte de la intervención de la gracia de Dios en su vida. Y nosotros mismos sabemos lo mal que nos hemos portado muchas veces. Cómo le hemos dado lugar a la carne y no hemos podido permitir al Espíritu Santo que domine esa parte de nosotros. Cada creyente sabe eso. Debemos clamar al Señor, pedirle al Señor. Miren lo que dice Martín Lutero, sigamos con el pensamiento de este gran reformador. Cuando la carne comienza a cortar, el único remedio es tomar la espada del Espíritu. Esta es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra de salvación y luchar contra la carne. Si apartas la palabra de tu vista, estás indefenso frente a la carne. Si apartas la palabra de tu vista. Y dice Martín Lutero, sé que esto es un hecho. Sé que esto es un hecho. Si apartas la palabra de tu vista, estás indefenso frente a la carne. Y sigue diciendo, me han asaltado muchas pasiones violentas, pero tan pronto como me apoderé de algún pasaje de las Escrituras, ¿qué pasó? Mis tentaciones me abandonaron. Sin la palabra de Dios, no podría haberme ayudado a mí mismo contra la carne, dice Martín Lutero. Y eso es lo que deberíamos de clamar cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, hay que memorizar la palabra de Dios, porque en algún momento determinado no tienes la palabra en tu mano, pero la tienes en tu mente. Y puedes repetirla y repetirla hasta que se vaya ese deseo malsano en tu mente. Por eso hay que memorizar la palabra de Dios. Ahora dice en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué consuelo, hermanos. Qué consuelo. Si sois guiados por el Espíritu. Y miren qué tremendo esto. En lugar de decir, de acuerdo a lo afirmado en los versículos anteriores, que ser guiado por el Espíritu significa ser librado de la carne, el apóstol saca una conclusión inesperada. Ser guiado por el Espíritu demuestra libertad de la ley. No estáis bajo la ley. Es evidente que existe un nexo íntimo entre la ley y la carne. Así es. Así es. Mira lo que dice Romanos 8:3. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Entonces, hermanos, ser guiados por el Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. Ahora, en este caso, el énfasis está en el liderazgo del Espíritu Santo. No andamos con el Espíritu como uno igual, sino que seguimos su dirección como nuestro guía soberano y divino. Eso es, ¿verdad? Eso es. Ser guiado por el Espíritu es seguir al líder. No apartarse en ningún momento. Y el líder es el Espíritu Santo. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces no andamos con el Espíritu como uno igual, sino que seguimos su dirección como nuestro guía soberano y divino. Mira lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios.
todos los que son guiados por el Espíritu. Y también es cierto, entonces, que son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, lo que los creyentes necesitamos nosotros, lo que necesitamos como creyentes, es buscar la disposición de corazón y obediencia para seguir su dirección. La carne es impotente para cumplir la ley. Y la ley carece de poder para conquistar la carne. Ese es el problema de los legalistas. Es el problema de los legalistas. Siempre en Romanos. Estamos estudiando Gálatas, pero esta parte es importante como Pablo les pone en Romanos, capítulo 7, versículos desde el 7 hasta el 11. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Qué tremendo eso, hermanos. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Miren qué tremendo. Esa disposición que hay en el corazón. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió. ¿Y qué pasó? Y yo morí. Porque el pecado es muerte. Así dice la palabra de Dios. El pecado es muerte. Entonces, volviendo a Gálatas, dice Gálatas 18, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El segundo ejemplo que queremos ver rápidamente. Ejemplos de las obras de la carne que el andar en el Espíritu nos ayuda a vencer. Ejemplos. No son todas las obras de la carne. Ejemplos. Dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Es casi como si Pablo se disculpara por tener que hacer esta lista, porque manifiestas son las obras de la carne. Ahora Pablo sabe, inspirado por el Espíritu Santo, que es importante ser específico. Es importante, porque debemos saber específicamente cómo andamos en la carne. No podemos ver la carne, pero sí podemos ver lo que hace. Interesante. No podemos ver la carne, pero sí podemos ver lo que hace. Nuestro Salvador Jesucristo dejó en claro que el problema básico del ser humano no radica en lo que está fuera de él, sino en aquello que tiene en su propio interior. Mira lo que dice Marcos el capítulo 7, versículo 20 al 23. Marcos 7. Versículo 20 al 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, esto es cierto. Y esa lista me parece a la lista del apóstol Pablo. Muy parecida.
Y en este relato el Señor Jesús menciona 3 ocasiones que los pecados proceden de dentro de uno mismo, la carne de uno mismo. Y Pablo identifica esta lista de pecados como las obras de la carne, es decir, obras producidas por la naturaleza no regenerada del ser humano, del hombre, de la mujer. Y esta lista que el apóstol nos presenta aquí en Gálatas, esta lista que nos presenta en Gálatas, algunos han logrado agruparla, ¿verdad? Algunos, por lo menos hay algunos que mencionan que estas obras que menciona Pablo acá, obras de la carne, abarcan 3 áreas generales: sexualidad, religión y relaciones humanas. Hay otros que por lo menos se encuentran 4 áreas. Las relaciones humanas la dividen en pecados interpersonales y pecados sociales. Sea como sea, está aquí la lista del apóstol Pablo. Y no debemos considerar esto como una lista exhaustiva, pero da una idea adecuada de lo que hace lo que la persona camina en la carne. La persona que camina en la carne, ¿verdad? Y como dice ahí, en el versículo 19, después de las palabras que habla acerca de las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Estas están en una sola palabra en griego. Es la palabra porneia. Porneia, esa es la palabra griega. Algunos, como aparece en la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, no usan ni fornicación ni adulterio. La palabra que usa es inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual, que abarca todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales. Inmoralidad sexual. Pero acá el escritor o el traductor quiso especificar por lo menos esas 2 áreas, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros que adulterio es la relación entre personas casadas. Y fornicación es una relación sexual entre 2 personas que no están casadas, solteras que no están casadas, ¿verdad? Que viven así. Y fíjense, en el tiempo de Pablo esto era muy, pero muy normal, igual que en el tiempo nuestro. No sé si usted alguna vez ha llenado una solicitud de trabajo y aparece estado civil. Y aparecen ahí varios para que ustedes deciden qué están: casado, divorciado, viudo, unión libre. Eso es fornicación. Unión libre. Relaciones sexuales entre 2 personas que no están casadas. Y así es. Y ni Pablo puede aceptar esa práctica, ya por el Espíritu Santo, ni nosotros como iglesia podemos también aceptar esa práctica, porque está claramente fuera de la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios. La siguiente palabra que nosotros vemos en este listado de Pablo es inmundicia. Y quiero darles las palabras en griego, pronunciarlas, quizá yo no las pronuncio bien, pero sí las vi en el Nuevo Testamento griego. Y esta palabra inmundicia se traduce de acatarsia o acatarsia. Y el significado literal es sucio, no limpio, ¿verdad? El sentido opuesto de acatarsia es catarsis o catarsia, que significa limpio. Entonces, la palabra que nosotros usamos como catarsis proviene de la palabra catarsia griega y significa limpio. Catarsia también significa acto de purificación. Entonces, inmundicia es acatarsia, ¿verdad? Y este término se emplea en las Escrituras para aludir a la suciedad
ceremonial. Cualquier impureza e inmundicia que impide a una persona acercarse a Dios. La siguiente palabra es lascivia. Se traduce como aselgeia. Esto sí no tiene ningún parecido. Aselgeia. Esa es la palabra griega. La lascivia habla de alguien que hace alarde de su inmoralidad. Personas que les gusta hablar mal y que con eso les parece que están ganándose el aplauso de todo el mundo, de las cosas feas, horribles que hacen. Alguien que hace alarde de su inmoralidad, que se deshace de toda restricción y no tiene ningún sentido de la vergüenza o del decoro. Y hermanos, tenemos que aceptar que vivimos en una cultura increíblemente lasciva. Increíble. Sin embargo, el Espíritu Santo nunca llevó a nadie a la lascivia. Es una obra de la carne que el apóstol Pablo menciona en el área sexual. En el área de religión, la primera palabra después de lascivia es idolatría. El griego sí se parece. En el griego aparece la palabra eidolatría. Eidolatría. ¿Qué es idolatría? ¿Verdad? Muy parecido. ¿Qué es la idolatría? Bueno, la adoración de cualquier dios fabricado por el hombre, ya sea que sea una imagen o que lo tenga en su mente. Pero es todo aquello que no ocupa el lugar de nuestro Dios creador, de nuestro Salvador. Todo eso puede ser una imagen, como aparece en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que decían imágenes de los dioses de las otras naciones. Estamos leyendo con Abby Segundo de Reyes y ahí aparecen los dioses. Quemos, Milcom, eran dioses horribles, abominables, dice la palabra de Dios. Pero también fabricados por el hombre en su mente, su casa, su carro, su hijo, su esposo o esposa. Si le da el primer lugar a ellos, ese es su ídolo. No es su Dios, su ídolo. O puede ser su Dios, pero con minúscula. Debemos aprender a dar el lugar a nuestro Dios. Sobre todo. Entonces, la idolatría es la adoración de cualquier Dios fabricado por el hombre. Y eso es lo que podemos decir. La siguiente palabra es hechicerías. Miren, es interesante el significado de esta palabra. Farmaqueia. Entonces, lo tradujeron los escritores bíblicos como hechicería. Pero esa palabra griega, ya sabemos, pues el término farmacia viene de farmacéutico. Pero era una palabra que sí aludía al consumo de drogas, pociones o hechizos muy comunes en el mundo antiguo. Y le llamaron farmaqueia, ¿verdad? Hay un gran escritor, William Barclay, y escribió: esto literalmente significa el uso de drogas. Pastor MacArthur dice: Aristóteles y otros escritores griegos de la antigüedad emplearon esta palabra como sinónimo de brujería y magia negra, porque la droga era de uso tan común en tales prácticas. Pero la palabra de Dios, que dice, adelantándome a una palabra que va a aparecer aquí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Puede ser una droga, porque la persona se transforma. Pero hay drogas más terribles, ¿verdad? Drogas más terribles. Y a la gente le gusta practicar eso. 2 años. En las otras empiezan con enemistades, que son gente que no quiere hablarse, ¿verdad? Gente que se odia. Y a veces no solo gente, naciones que se odian. La palabra extrae, odio. Es una actitud del corazón
la cual se expresa en acciones como pleitos, contiendas y muchas otras obras de la carne. Pero el odio es la motivación interna del maltrato a los demás. Porque hay odio clasista también. Hay odio de clases. Tremendo eso, hermanos, tremendo. Así como el amor es la motivación interna para el trato amable y bueno a los demás, también el odio es una motivación interna. Pero debemos sacar esos sentimientos de nosotros. La siguiente palabra, pleitos. Al principio tenía que ver esta palabra con rivalidad con los primos. Y especialmente rivalidad que se encuentra en resultados, en peleas y disputas. Eso es pleitos, ¿verdad? Pleitos. Celos, la siguiente palabra, celos. En el griego es igual. Quizá la pronunciación cambia, pero yo no puedo, tal vez lo más que puedo decir es feros. Así en el griego, feros, con Z, ¿verdad? Pero es igual. A veces esta palabra se usa en un sentido positivo por algo bueno. Dice la palabra de Dios que el Señor no cela con celo santo. No es un celo mezquino, que ese es el malo, un celo mezquino. En este contexto tiene que ver con una forma de enojo y resentimiento ocasionado por el hecho de codiciar lo que pertenece a otra persona. Y hay otras palabras, iras, ¿verdad? Iras descontroladas, como cuando una mamá agarra a un niño y está enojadísima, frustrada y quiere quitársela con el niño, que nadie la puede controlar. O cuando uno no se puede controlar, esas son las iras, cosas que lo hacen ver a uno no como un ser humano, sino casi como un animal. Iras, contiendas, que son también pleitos, ¿verdad? Disensiones. La palabra griega de disensiones, dichostasiai, significa apartarse. También se traduce como divisiones. Herejías, ya sabemos nosotros lo que es herejía. Hay muchas herejías que mencionamos acá. Con el legalismo es una herejía, o sea, una enseñanza errónea. Esas son herejías, enseñanzas erróneas. La palabra griega, jaireseis. Envidias. La palabra envidia, tonois. Los antiguos le llamaban a la envidia dolor por el bien ajeno. Y uno de los sabios de Grecia, Eurípides, dijo que era la mayor de todas las enfermedades entre los hombres, la envidia. Homicidios, pues el asesinato, ¿verdad? El asesinato. La palabra griega es phonos, asesinato, muerte. Es una obra de la carne. Borracheras, metalla. Ya saben, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La embriaguez significa despilfarro. Alguien ha dicho que emborracharse es un desperdicio. Claramente es una obra de la carne. Y orgías es la palabra griega como hoy, significa fiesta desenfrenada. Hermanos, rápidamente les da un significado de cada una de estas obras de la carne. Pero dice el apóstol, y cosas semejantes a estas. O sea que hay muchas más. Estas solamente son representativas, no son exhaustivas. Tampoco eran estas conductas el resultado de tentaciones o caídas recientes en el pecado por parte de los creyentes de Galacia. Porque el apóstol dice, acerca de las cuales, como ya os lo he dicho antes, o sea, ya les había llamado la atención acerca de las obras de la carne. Y pues da la idea de que como que eran pecados predominantes entre los gálatas.
Probablemente en la mayoría de las culturas de ese tiempo, todas estas obras de la carne eran muy dadas a verse, como hoy día. Pero el punto clave de todo esto, hermanos, el punto clave, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, y esa es una palabra muy importante para tomarla en cuenta, porque es una palabra clave. Practica es un participio activo. La palabra griega prazo indica una acción persistente y continua. Los que practican de manera habitual, de manera incesante, estas cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia siempre determina el carácter de una persona con base en sus acciones comunes y habituales, no las ocasionales. Voy a mencionar personas no regeneradas. Personas no regeneradas en ciertas ocasiones hacen cosas buenas desde el punto de vista humano, pero siempre hacen las obras de la carne. Las personas no regeneradas. Las personas regeneradas ocasionalmente caen en pecado y se arrepienten y buscan la comunión con Dios y con los hermanos en la fe. No estamos exentos de fallar. Siempre pecamos. Siempre fallamos. No podemos darnos el taco de que ya alcanzamos la perfección. Estamos en un proceso como creyentes. No debemos tener pecado que lo hacemos habitualmente. Contra eso debemos de luchar. El pecado que nos asedia, dice el escritor a los hebreos. Debemos dejar ese pecado que nos asedia, que normalmente estamos cayendo en él. Los convertidos, sí, pecamos, pero no habitualmente. Los no regenerados lo hacen habitualmente. Y se jactan de ello muchas veces. Se jactan de ello. Termino leyéndoles 1 de Juan capítulo 3, versículo 4 al 10. Que el Señor haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros. Las decisiones que cada uno toma. El Señor nos ayude para dejar las obras de la carne. 1 de Juan 3, 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Él, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, o sea, una forma habitual de hacerlo, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Queridos hermanos, obedezcamos la palabra de Dios. Autoexaminémonos cada uno y pongámonos a cuenta con el Señor. Pongámonos a cuenta con el Señor. ¿Eres mi Dios o tengo otro Dios? Con D minúscula. ¿Eres mi Dios con D mayúscula o tengo otro Dios?
Y si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, sin duda alguna, practica habitualmente todas estas cosas. Confiar en Cristo es reconocer que su palabra es verdad y dejar de hacer todas estas cosas. Le animo a que siga leyendo la palabra de Dios. Un día pueda entregarle completamente su vida a Cristo. Permítanme orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad en medio de nosotros, que nos redarguya, que podamos reaccionar buscándote en oración, poniéndonos a cuentas contigo, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios eterno, nuestro Dios que nos consuela, nuestro Dios que nos guía. Reconociendo también nuestra situación espiritual delante de ti y poniéndonos a cuentas contigo. Señor, gracias. Gracias por decirnos la verdad en tu palabra. Ayúdanos a aceptar esa verdad, a hacerla nuestra, a vivirla. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Despídenos con tu paz y tu bendición. Señor, que vayamos nosotros